tardes. ¿Qué tal, profesor? Nosotros somos estudiantes de beca 18, de sección 4 NANCA. Tenemos un proyecto que consiste en investigar los factores que han permitido el incremento del PBI entre enero y agosto de 2016. Entonces, nosotros como grupo, profesor, tenemos unas dificultades en cuanto a las preguntas y queremos que usted nos ayude más o menos con estas preguntas, teniendo en cuenta que usted, profesor, es contador colegiado con especialización en temas de economía y administración. Entonces, nos será mucha ayuda. Bien, vamos a continuar con las preguntas que tenemos enfocados de este proyecto. Bien, la primera pregunta que tenemos como grupo es ¿cuáles son los ejes fundamentales de la economía peruana? Bien, jóvenes, antes que nada agradecer los que hayan pensado en mi persona para poderles ayudar y con mucho gusto lo voy a hacer. Respecto a la pregunta, los principales ejes que tiene de la economía peruana para resurgir está la liberalización del comercio exterior, ¿no? Ustedes saben que el comercio exterior forma parte, eje principal para el intercambio de los negocios. Después tenemos la inversión extranjera. Es importante también la inversión extranjera, la ejecución de proyectos, los proyectos públicos, privados, la participación también del inversionista privado nacional. No solamente invierte el extranjero, sino también el empresario nacional. Y finalmente podría decir que a mayor cantidad de inversión de inversionistas va a haber una competencia de empresas locales, ¿no? Eso sería. Perfecto, profesor, gracias. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales frenos de la economía del país? Bien, uno de los principales frenos que tiene el país en los últimos años y que ha ido disminuyendo, pero que todavía no se ha erradicado, es la pobreza, ¿no? También, conjuntamente con esto, vienen las deficiencias de las instituciones del Estado, ¿no? Vemos que hay mucha deficiencia y el Estado muchas veces no está presente en muchas zonas pobres del Perú. Eh, y la falta también de transparencia en muchas instituciones del Estado, ¿no? Que da la desconfianza Ujú. en el inversionista. Perfecto. Y profesor, una pregunta, ¿qué estrategias debería tomar el gobierno para quitar los frenos a esta dificultad que tenemos en el avance de la economía? Bien, uno de los principales es la creación de trabajo, ¿no? Ujú, Básicamente, lo que es la creación de trabajo, también los incentivos fiscales a las empresas, la ujú, formalización de muchas empresas que en este momento operan, ¿no? Y que no están aportando al país. ujú. Perfecto. También podría ser un algo adicional la reducción del gasto público. Yes. Perfecto. Siguiente pregunta, profesor. ¿Cuáles son los sectores con mayor potencial de crecimiento? Bien, en Tenemos. los últimos años el mayor potencial de crecimiento se ha dado en la construcción, no solamente de viviendas, sino también de oficinas. En la industria también ha habido crecimiento en el sector de agroalimentación y pesca, telecomunicaciones y en el sector manufacturero. Ujú. Perfecto. Bien, siguiente pregunta. ¿De qué país proceden las inversiones? Así es. Según el INEI, las principales inversiones que han venido al Perú hasta el año 2016 vienen de España, seguido del Reino Unido y de Estados Unidos. Hay otros países, por ejemplo Países Bajos, que me están invirtiendo, pero con una mayor cantidad. Pero se ha concentrado mayormente en España, Reino Unido y Estados Unidos. Ujú. Perfecto. Y la siguiente pregunta, profesor. ¿Cuáles cree que serían los sectores para la inversión extranjera? Acá tenemos para invertir en todos los sectores, principalmente podría ser inversiones en el sector agropecuario, ¿no? En el sector minero, en el sector manufacturero. Sería uno de los principales sectores de la inversión. Perfecto. Tenemos una pregunta, profesor. ¿Qué estrategias debería tomar el gobierno para poder incrementar las cifras del PBI con relación a las exportaciones de minerales? Que teniendo en cuenta que en nuestro país
lidera en cuanto ¿cómo se llama? Al sector minero en cuanto a su crecimiento? Bueno, un deseo y un objetivo también del último gobierno, del último mensaje que dio el 28 de julio el presidente del PPK, fue de que no solamente exportemos el mineral crudo, sino que lo exportemos con un valor agregado. Es decir, que no solamente directo de la mina lo exportemos, sino, ejemplo, lo podríamos de repente exportar convertido en alambre o convertido de repente en lámina, ¿no? Eso es con un valor agregado. Entonces, en relación estaríamos diciendo de que podemos industrializarnos ya a Podríamos, medida, ¿no?, ¿no? dar los primeros pasos de industrialización con un valor agregado. Perfecto. Eso sería un mayor ingreso de dinero. Perfecto. Y como última pregunta tenemos, profesor, ¿cree usted que el gobierno debería buscar nuevos mercados para para estos minerales e incrementar la producción nacional? Sí, ya tenemos mercados que de alguna forma están saturados y se están buscando en el mercado europeo, en el mercado asiático. Inclusive ya estamos nosotros teniendo negociaciones con Dubái, países del Medio Oriente, en donde son mercados nuevos y que se podría hacer una abertura. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor, por la entrevista. Ha sido un gusto. No, a ustedes gracias. Bien, damos por concluido esta entrevista que ha sido de gran beneficio para poder nosotros aclarar nuestras dudas en cuanto al proyecto que hemos tenido durante este siglo, y también recalcar que ha sido de gran ayuda, sobre todo contar con la presencia del economista Jorge Gómez, especialista en temas de economía internacional. Nos pudo aclarar sobre las inquietudes y las dudas que nosotros tuvimos durante la investigación. Y también llegamos a una conclusión de que la economía en el país influye bastante en el desarrollo de nuestro país, en diversas formas de ayudas sociales, en cuanto a los apoyos y todo ello, ¿no? Es muy importante el crecimiento de nuestro PBI. Muchas gracias. Este trabajo lo dedicamos a la profesora y también a nuestros compañeros. Ojalá que sea de su agrado. Gracias.